Hola, soy Julio César. Bienvenidos una vez más al estudio de esta semana de Ven Sígueme aquí en Cumora NLJ. Es una bendición reunirnos cada semana para escudriñar las Escrituras y aprender juntos lo que el Señor desea enseñarnos en este tiempo. La semana pasada estudiamos las secciones 129 a 132 de Doctrina y Convenios, donde el Señor enseñó al profeta José Smith sobre la naturaleza de los ángeles, sobre cómo discernir espíritus y sobre la santidad del matrimonio eterno. Fue una semana llena de doctrina profunda y revelación. Hoy avanzaremos hacia el cierre del libro de Doctrina y Convenios, estudiando las secciones 133 y 134. Estas revelaciones son poderosas y directas. Hablan sobre el recogimiento de Israel, la segunda venida del Salvador y el llamado a salir espiritualmente de Babilonia. También nos enseñan principios eternos sobre la libertad religiosa y la relación entre la Iglesia de Jesucristo y los gobiernos del mundo. Contexto histórico. Para comprender las enseñanzas de estas secciones, es importante ubicarnos en el tiempo y en las circunstancias que vivían los primeros santos. Contexto de la sección 133, año 1831. La sección 133 fue revelada el 3 de noviembre de 1831, en Jerome, Ohio. En ese momento, los líderes de la Iglesia se reunieron para revisar y preparar la publicación de las revelaciones que hoy conocemos como Doctrina y Convenios. Esta sección originalmente se presentó como un apéndice, como una voz final y solemne del Señor, antes de que las revelaciones fueran enviadas al mundo. Los santos estaban viviendo días de sacrificio, fe y mucha incertidumbre. La Iglesia todavía era muy joven. La mayoría de los miembros eran conversos recientes. No poseían templos, no poseían estabilidad, y se estaban preparando para reunir a los fieles en Missouri, que había sido designada como la tierra de Sión. Muchos de ellos habían dejado sus hogares, granjas y negocios para seguir al Señor. Imagina por un momento cómo se sentiría dejar atrás todo lo familiar y caminar hacia lo desconocido, solo por la fe. En ese ambiente de esfuerzo y dedicación, el Señor reveló la sección 133 para animarlos, para advertirlos y para enseñarles acerca de su segunda venida. Contexto de la sección 134, año 1835. La sección 134 fue presentada en 1835, cuando los santos vivían persecuciones intensas en Missouri. Sus propiedades eran quemadas, sus familias eran expulsadas, y los líderes eran encarcelados injustamente. En medio de estos abusos, los santos prepararon una declaración para aclarar que ellos no eran un peligro para el gobierno, ni buscaban rebelión o conflicto, sino precisamente lo contrario, buscaban paz, obediencia a la ley y libertad de conciencia. Esta declaración es lo que hoy conocemos como la sección 134. Aquí, la Iglesia enseña con claridad que Dios estableció los gobiernos para proteger los derechos de sus hijos. La libertad de culto es esencial para todas las naciones. La Iglesia no gobierna sobre asuntos civiles. Y los gobiernos no deben interferir en asuntos religiosos. Con este contexto, podemos comprender la profundidad de estas revelaciones. Contenido principal sección 133, el llamado a salir de Babilonia y prepararse para la segunda venida. Esta sección tiene un tono urgente. Es como si el Señor levantara su voz con poder para advertir, para invitar y para reunir a su pueblo antes de su regreso. 1. El Señor llama a todos a salir de Babilonia. Babilonia es un símbolo espiritual que representa al mundo caído, lleno de pecado, corrupción e influencias que alejan de Dios. Salir de Babilonia significa abandonar hábitos que nos alejan del Espíritu. Dejar atrás luchas internas, orgullo y rencor. Separarnos del ruido del mundo para vivir en santidad. El Señor invita a sus santos a ser diferentes, a destacarse por su fe y rectitud. 2. El Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. El Señor declara que el Evangelio debe ser llevado al norte, al sur, al oriente y al occidente. No es un esfuerzo pequeño. El Evangelio debía llenar la tierra, y la Iglesia debía prepararse para ese gran recogimiento. En aquel entonces solo eran unos pocos cientos de miembros, pero el Señor ya hablaba de millones. 3. La segunda venida será gloriosa y visible. El Señor describe que cuando Él vuelva, se manifestará con poder, y todos lo verán. Menciona que dividirá las montañas, que las islas se unirán y que las naciones serán juzgadas. Estos símbolos muestran que su venida no será algo pequeño o escondido. Será majestuosa, brillante y poderosa para todo el mundo. 4. Israel será recogido. El Señor promete que los fieles que estén preparados,
Aquellos que hayan sido fieles a sus convenios serán recogidos espiritualmente y físicamente. Este recogimiento es tanto literal como espiritual. Y hoy, este recogimiento continúa a través de la predicación del Evangelio, la obra misional, la obra del templo, la conversión personal. El Señor invita a cada uno de nosotros a ser parte de ese recogimiento. Sección 134. Declaración sobre los gobiernos y la libertad religiosa. Esta sección es diferente. No es una revelación directa del Señor, sino una declaración inspirada de los santos sobre cómo debe funcionar un gobierno justo. 1. Dios estableció los gobiernos para proteger los derechos de sus hijos. El propósito de un gobierno no es dominar, sino proteger la libertad, la propiedad, la vida, la seguridad. Un gobierno justo se convierte en una bendición para su pueblo. 2. El derecho de adorar a Dios es sagrado. La declaración enseña que cada persona debe ser libre de adorar como desee, sin persecución. Esto incluye la libertad de creer, la libertad de no creer, la libertad de cambiar de creencia. La Iglesia defiende que nadie debe imponer su religión por la fuerza. 3. Los santos deben obedecer las leyes. La Iglesia enseña claramente que sus miembros deben ser ciudadanos ejemplares, obedeciendo las leyes del país mientras éstas no violen los mandamientos de Dios. 4. La Iglesia no controla al gobierno y el gobierno no controla a la Iglesia. Son dos esferas diferentes. La Iglesia guía lo espiritual. El Estado guía lo civil. Cuando ambos respetan ese equilibrio, la sociedad es más justa. Enseñanzas clave y reflexión doctrinal. Estas secciones nos enseñan principios profundos para nuestra vida hoy. 1. Debemos apartarnos espiritualmente del mundo. No significa aislarnos, sino vivir de forma más limpia y cercana al Espíritu. 2. El Evangelio debe llenar la tierra. Cada miembro tiene un papel en esta obra, compartiendo testimonio, sirviendo y amando. 3. Cristo volverá. La segunda venida no es un mito ni una idea simbólica. Es un acontecimiento real, glorioso y cercano. 4. La libertad religiosa es un don divino. No debemos darla por garantizada. Es un derecho por el que muchas generaciones han sufrido y luchado. 5. Debemos ser buenos ciudadanos. El Señor espera que seamos luz en nuestra nación, cumpliendo con nuestras responsabilidades sociales con rectitud. Aplicación personal y conclusión espiritual. Pensemos por un momento en nuestras vidas. ¿Hay algo de Babilonia que todavía necesitamos dejar atrás? ¿Estamos viviendo de manera que estemos preparados para la segunda venida? ¿Defendemos la libertad de adorar, incluso cuando otros creen diferente a nosotros? ¿Somos ciudadanos pacíficos, honestos y respetuosos? Estas secciones nos recuerdan que Dios tiene un plan grande, eterno y lleno de luz. Él desea que estemos preparados, que vivamos con fe y que confiemos en su poder. El Señor está reuniendo a su pueblo. Y tú eres parte de esa obra. Tu fe, tu esfuerzo y tu testimonio importan más de lo que imaginas. Invitación final. Si este resumen te edificó y fortaleció tu testimonio, te invito de corazón a suscribirte al canal Cumora NLJ, dejar tu me gusta y compartirlo con otros para seguir creciendo juntos en fe y conocimiento del Evangelio.